A lo largo de la historia, distintas culturas y disciplinas han intentado comprender, medir y domar el tiempo. Sin importar cuántos siglos pasen, lo que permanece constante es que el tiempo estructura la realidad y también la conciencia. Pasó de ser el estudio del cielo a través de la filosofía, la astronomía y la religión como una sola ciencia, hasta que en el siglo XVII Isaac Newton vio caer la manzana del conocimiento y se preguntó: ¿por qué los objetos caen hacia la Tierra y no en otra dirección? Esa pregunta sembró la semilla de una nueva visión del universo. El fruto, la ley de la gravitación universal, que reveló que los movimientos celestes y los terrestres obedecen a las mismas leyes físicas. Más de 2 siglos después, Einstein propuso que el espacio y el tiempo son una sola tela cósmica que se curva con la gravedad, en donde cada observador vive su propia línea de tiempo. En otras palabras, el tiempo solamente ocurre cuando nos movemos en el espacio para crear nuestra realidad. Con esta ecuación, Einstein confirmó algo que las civilizaciones antiguas ya sabían: que estudiar el cosmos es despertar la conciencia. En los años 60, la física cuántica dio otro salto. Los físicos teóricos John Wheeler y Bryce DeWitt formularon una ecuación que proponía lo impensable: que el tiempo del universo no existe a nivel fundamental. Según la ecuación, el cosmos simplemente es, y todo existe al mismo tiempo. Piensa en los fotogramas de una película. El movimiento solo se proyecta cuando la luz los atraviesa en la rotación estática de su carrete. Esto quiere decir que el universo, o la Matrix, funciona como la eterna proyección de una película en la que todos los instantes ya existen simultáneamente y donde nuestra percepción, humanamente limitada, necesita ordenar el tiempo en la famosa secuencia conocida como pasado, presente y futuro. Así es, el tiempo es inicio, es final, es ciclo y es paradoja. La energía de la existencia que se fecunda a sí misma. El tiempo es fertilidad, y las civilizaciones agrícolas lo sabían. Los mayas, Egipto y Mesopotamia, por ejemplo, vincularon sus vidas al pulso del sol y la luna, al latido de las estaciones, a la danza entre la siembra, la cosecha y el descanso. Comprendieron que el tiempo es paciencia, alquimia y orden del cosmos. Algo que podría sugerir una santa trinidad, equivalente a 3 perspectivas del mismo misterio, compuesta por la astronomía, que le da forma y medida al tiempo en el universo; la astrofísica, que revela la sombra, la energía oscura y la materia invisible, o sea, el inconsciente cósmico
que desea expandirse y transformarse. Y como tercero, la astrología, donde el tiempo se vuelve el lenguaje del universo a través de símbolos y energías que pueden traducirse en arquetipos, donde el movimiento en el espacio, o sea, el uso del tiempo, se convierte en destino. 3 dimensiones de una misma realidad: empírica, energética y simbólica. Las 3 caras de la existencia. Y como siempre, Einstein tenía la razón. Oscilamos entre múltiples líneas de tiempo, o sea, caminos que nos presenta la vida, y nosotros podemos elegir entre la dimensión del ser y la verdad o las realidades alternativas proyectadas por las mentiras del ego. El desafío del ser humano es elegir montarse en la línea de tiempo correcta, el carril de la autenticidad y del tiempo divino, la flama eterna cuya mecha se desintegra al ritmo en que se integra, y al mismo tiempo la luz que va revelando el camino conforme avanzamos por el espacio. La misión es romper ciclos y encontrar la salida de esta prisión de 24 horas, 60 minutos y 60 segundos, donde creemos que el tiempo se acaba, cuando en realidad es lo único que tenemos. El tiempo es verdad, es mentira y es justicia. Trascender la paradójica ilusión del tiempo nos permite entender nuestra divinidad y nuestro papel como co-creadores de la realidad. El tiempo es creación, impulso y sentido. La precisa descripción de lo que las religiones llaman la naturaleza divina de Dios. Una fuerza invisible, omnipresente y omnipotente. La sustancia divina de la existencia. La diosa a quien todos obedecen incluso sin creer en ella.